Bienvenidos de nuevo a la reflexión sobre la palabra de Dios. En esta oportunidad estaremos considerando un tema que creo que es importante a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo justo ahora. Así es de que, sin más preámbulo acerca de esto, vamos a suplicar la bendición de Dios para la reflexión del día de hoy. Oramos. A nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, por favor, que tu Espíritu nos conceda la gracia y la sabiduría para ser iluminados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. Sucede que Israel, en casi cualquier noticiero que ustedes puedan mirar, aparece precisamente en las noticias acerca de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, ¿no? Este conflicto entre Israel y ese grupo con base en la Franja de Gaza que se llama Hamas. Esto ha hecho que de nuevo se esté comentando, especialmente en el ámbito de las iglesias evangélicas, el hecho de Israel como nación, ¿no? Como tema, y como algunos lo llaman, pueblo escogido de Dios, un pueblo privilegiado. Y precisamente para tener una mejor perspectiva de lo que la Biblia dice acerca de esto, es que vamos a tener la reflexión de este día. Primero debemos de recordar que Israel se establece como nación antigua, por supuesto, cuando los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob con sus familias, salen de Egipto, son liberados de manera maravillosa, potente por Dios, para conducirlos a la tierra prometida, ¿no? Entonces darles a ese grupo de personas, entonces asignarles un territorio. Los cananeos habían llegado ya al colmo de la maldad. Y entonces y Dios decide entregar esa tierra a los hijos de Jacob. Por supuesto, a Jacob viene del linaje de Abraham. Abraham precisamente como, digamos, el inicio, por decirlo de alguna manera, como hombre de fe. Entonces heredó las promesas, ¿no?, que había recibido, y es así como las 12 familias que luego se convierten en tribus se constituyen como la nación que en lo sucesivo habría de conocerse como Israel. Después el nombre de Israel fue asignado prácticamente a las 10 tribus después de que el reino se divide. Y entonces las 10 tribus que fueron hacia el norte se siguieron llamándose Israel, y en cambio las 2 tribus que quedaron en el sur se fueron llamadas Judá. Sin embargo, ahora en la mentalidad de la inmensa mayoría que vivimos ahora en esta época, Israel significa la nación que fue establecida a partir de 1948. El Estado moderno de Israel. Entonces, claro, es necesario entender lo que la Biblia dice acerca de Israel, porque debido a algunas interpretaciones, que no son exactas, interpretaciones proféticas de la Biblia, todavía hay un sector bastante grande, diría yo, que tiene ideas equivocadas acerca de Israel, de este Israel moderno, ¿no? Entonces, al seguir considerando que este es un pueblo escogido de Dios y que este tiene un destino distinto al resto de la humanidad. Entonces, comencemos. Preguntándonos primero, ¿Dios tiene favoritos privilegiados? ¿Es Dios así? Veamos lo que la Biblia dice.
La Biblia dice en Romanos el capítulo 2 y el verso 11, dice, porque no hay acepción de personas para Dios. En otras palabras, la Biblia dice que delante de Dios todos somos iguales, que delante de Dios no hay uno que valga más que otro, no hay uno que pueda tener mayores privilegios que otro, ¿verdad? Delante de Dios, sí. Precisamente hablando del valor de cada ser humano, ¿no? Entonces, Romanos 2.11 dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Sucede que a lo largo de la historia, los que, por supuesto, ya en el Nuevo Testamento se les llama judíos, en realidad eran los hebreos, el remanente de los hebreos. Entonces, el Nuevo Testamento nos hace ver que había una situación que no se ajustaba a la voluntad de Dios. Los judíos, el llamado pueblo de Dios, habían llegado a considerar a los gentiles como inmundos, como paganos, ¿verdad? Prácticamente como animales. Y entonces, de hecho, según la tradición, la historia, dice que los judíos llamaban a los no judíos, los llamaban perros, ¿verdad? Entonces partía de una, de una comprensión equivocada de que Dios les había dado un estatus a ellos que era superior o distinto al de cualquier otra nación. Entonces, ahora, y por esa razón es que Dios se ve obligado a darle a Pedro una visión que, a menos que fuese aceptado el mensaje de Dios, el evangelio no podría ir a todas las naciones, ¿verdad? Se iba a quedar otra vez circunscrito únicamente a este pueblo allá en el Oriente Medio. Y claro, a Pedro dice en su epístola claramente, en la primera epístola, el capítulo 2 y el verso 17. Y si invocáis por Padre, dice, aquel que sin acepción de personas juzga. Entonces es interesante, porque dice, sin acepción de personas juzga. Es decir, Dios no va a hacer dispensa para un grupo y para otro le va a ser muy estricto, ¿no? ¿Verdad? Sino, Pedro dice claramente, después de que él aprendió la lección, ¿no?, que Dios le había mostrado, que Dios juzga sin acepción de personas, es decir, no hace diferencia. Y claro, ¿cómo es que Pedro logró llegar a entender esta verdad? Dios tuvo que mostrarle una visión, la visión que encontramos en el capítulo 10 del libro de Hechos, en donde un lienzo de animales inmundos baja 3 veces y le dice, Pedro, tienes que aceptar esto, cómelo, ¿verdad? Todo esto es una figura. La visión no tiene nada que ver con comida, tiene que ver con prejuicios raciales, prejuicios culturales y prejuicios religiosos. En ese instante, cuando Pedro acaba de recibir la visión, tocan a la puerta y entonces vienen los enviados de Cornelio. Cornelio era un romano que había recibido una visión de parte de Dios y entonces le había dicho, manda a traer a Pedro para que Pedro te explique, ¿verdad?, el evangelio. Y a menos que Pedro entendiese que no debía de considerar a los gentiles, a los no judíos, como inmundos, sino que debía de verlos como sus prójimos también, criaturas de Dios, que necesitan el evangelio, Pedro no iba ahí. Y esta es la razón por qué en el verso 34 de ese capítulo al que estoy haciendo referencia, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y por supuesto, Pedro entendió, y por eso fue, y no fue solo, no que llevó a otros, para que los otros también se dieran cuenta de esta verdad y testificaran precisamente, porque él estaba seguro de que los demás judíos iban a comenzar a acusarlo de traicionar al pueblo, etcétera, ¿no? Entonces,
Pedro aprendió la lección. Pero esto no era nuevo. Desde el mismo Antiguo Testamento, en Números, en el capítulo 15 y en el verso 15, nosotros encontramos lo siguiente. En los versos 15 y 16 de Números 15, dice así: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero. O sea, cuando dice vosotros de la congregación, se refería a los que formaban parte de ¿quién? Los que formaban parte del linaje de Jacob, ¿verdad? Y el extranjero dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero, que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero. Entonces, claro, este es el libro de Números. Esto es antes de que entraran en la tierra prometida. Dios les está diciendo: miren, ustedes no se crean más que el extranjero. Y ahora es bien popular la idea de que Dios tenía ciertas cosas para los judíos y otras cosas que no. Entonces, es decir, que la iglesia tiene unos requerimientos distintos de los requerimientos que tenían los judíos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: un mismo estatuto tendréis, un mismo decreto, dice, ustedes de la congregación y el extranjero, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Esto es importantísimo, importantísimo. Y por supuesto, el verso más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16, fíjense en lo que dice. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no dice: de tal manera amó Dios a los judíos, que le dio privilegios especiales para que ellos tengan vida eterna y los otros no. O los otros tengan vida eterna de manera distinta. No dice así, ¿verdad? Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios estableció un mismo estatuto para los miembros de la nación descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y para el resto. Eso quiere decir que es igual para usted y para mí. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué Dios escoge a esta gente? ¿Por qué? Israel, muchos piensan que Israel fue escogido para que Dios hiciera pacto con él y darle privilegios, de que fuera su favorito. En realidad, esto es es una distorsión, ¿verdad? Israel fue escogido porque venía del linaje de Abraham. Y a Abraham se le asignó una misión, ¿verdad? Dice, es decir, esa nación vino a existir para que cumpliera una misión, para que sirviera como la agencia de Dios en esta tierra. Para eso fue que fue llamado, ¿verdad? Y dice en Génesis, en el capítulo 26 y el verso 4, dice: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Claro, la misión de Israel como pueblo llamado, era en su seno habría de aparecer nuestro santo Mesías. Vendría como un descendiente del linaje de Abraham, ¿verdad? 1. Y 2. Israel debía de servir como agencia evangelística. Una vez venido el Mesías, ese conocimiento, primero de que el Mesías habría de venir y luego que el Mesías había venido, ese conocimiento no debía quedar limitado dentro de las fronteras de Israel. Debía ser llevado al mundo entero. Por eso es que Dios es bien claro y le dice a Abraham
todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa simiente es precisamente Jesucristo, ¿no? Entonces, todo gira alrededor de Jesucristo. Este pueblo debía ser ¿quién? Debía ser la agencia que preparara la mentalidad de las naciones para recibir al Mesías. Y cuando el Mesías viniera, entonces ellos debían de anunciar al mundo que el Mesías había venido, que él había obtenido la victoria sobre el pecado y que había pagado el precio del pecado, y de esa manera nos da acceso a la vida eterna. Esta es la razón por la que Dios escoge, llama a este pueblo. Entonces, claro, no lo llama para qué, no lo llama para que fuera un imperio, no lo llama para eso, no lo llama para darle privilegios que a los demás no estaba dispuesto a darles, no lo llama para eso. Sin embargo, eso es lo que mucha gente cree, eso es lo que mucha gente enseña. Entonces, ahora, para que Israel pudiera cumplir esta misión que Dios le encomendaba, que por supuesto se la encomendó primeramente a Abraham, y a través de Abraham debía venir a todo el resto de su descendencia, entonces para eso ellos tenían que seguir al pie de la letra las indicaciones que Dios les había dado. Por eso dice el Deuteronomio, el capítulo 28 y el verso 1: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, claro, Israel debía, y claro, el verso es bastante claro, yo diría que es bastante fuerte, ¿verdad? Porque dice, si oyeres atentamente, entonces ya hay una doble, digamos, un doble llamado. Primero, el llamado a oír. En la cultura hebrea o judía, oír significa obedecer. Y dice atentamente, es decir, no de manera descuidada, no a medias, ¿verdad? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, es decir, lo que él ha dicho, ¿no? Y dice, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos. Ellos no solo debían conocerlos, ellos no solo debían creerlos intelectualmente, sino que debían de aceptarlos como parte de su estilo de vida. Debían, y entonces, ¿esto qué era el propósito? El propósito era de que al obedecer esto, la consecuencia de la obediencia a las indicaciones dadas por Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a sus leyes, esto iba a hacer que este pueblo fuese un pueblo distinto, un pueblo que iba a tener mejor salud, un pueblo que iba a tener prosperidad, un pueblo que iba a descollar en medio de todas las demás naciones paganas que tenían sus dioses falsos, precisamente giraban alrededor de la idolatría, ¿no? Entonces, dice el verso 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, dice, si haces todo esto, dice, y pones por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, la promesa de que sería exaltado sobre las naciones de la tierra tenía una condición, y la condición era, miren, si ustedes toman en cuenta lo que yo les digo. Y precisamente el mismo capítulo 28 de Deuteronomio también les hace la advertencia. Si ustedes no obedecen, no les importa lo que yo les acabo de decir, entonces en vez de venir todas estas bendiciones, les van a venir las maldiciones, ¿verdad? Ahora, y claro, y a mí me encanta lo que dice en Deuteronomio el capítulo 4 y el verso 6. Miren lo que Dios le dice a este pueblo. Les dice, hablando precisamente de las indicaciones que les había dado, ¿verdad? Les dice, estoy en Deuteronomio capítulo 4, versos 6 y 7. Les dice, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos,
los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nación como esta? Dice, tiene a su Dios tan cercano con ellos. Precisamente de esto se trataba, ¿no? Que ellos, mediante la vivencia de las indicaciones que Dios les había dado, mediante su obediencia, pues, mediante su testimonio, entonces les mostraran a las naciones que eran un pueblo sabio y entendido, que tenían inteligencia, que tenían un Dios que era distinto de todos los dioses falsos, ídolos, que tenían los pueblos paganos. Esta era la razón de la existencia de Israel como pueblo llamado por Dios, ¿verdad? Esto era. Es decir, de esta manera, los otros pueblos, al mirar la prosperidad y el éxito de Israel como nación, y al entender que todo esto tenía su origen en ese Dios maravilloso, entonces era invitarlos a venir y que conocieran a este Dios y que entonces lo aceptaran como su Dios. Esto era el propósito. Y claro, yo diría que en un corto, muy tiempo de la historia, cortísimo diría yo, esto se cumplió. Por ejemplo, ¿cuándo? No, bueno, en el reinado de Salomón. Salomón tuvo un mérito, y es que cuando él llega a ocupar el trono y Dios le pregunta: ¿qué quieres? Pídeme algo. Y entonces Salomón, con toda humildad, pide sabiduría para gobernar. Y él le dice: no, soy como un niño que no conozco mi entrar ni mi salir. Dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y entonces es interesante, ¿por qué? Porque Dios le dice: por cuanto no pediste riquezas y no pediste tampoco la vida de tus enemigos, entonces te voy a dar sabiduría y te voy a dar también lo otro. Así es que funciona. Así es que funciona. Primero es la sabiduría. Y la sabiduría, porque cuando una persona es sabia, entonces va a cumplir con lo que dijo allá en Deuteronomio 28:1, ¿no? ¿Ve? Cuando es insensata, entonces no va a cumplir con eso. Entonces Dios no le puede bendecir. Porque la bendición no es incondicional, es condicional. Así es de que, claro, y es interesante porque en el inicio de su reinado, Salomón, precisamente haciendo gala de esta sabiduría, del temor de Dios, el reino precisamente creció, se extendió, fue bendecido. Tanto que ciertamente las otras naciones venían para ver, para preguntar, para enterarse cómo eran las cosas. En Primera de Reyes, el capítulo 10 y el verso 1, nosotros encontramos precisamente el siguiente verso. Oiga, dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Entonces noten, la reina de Saba dice que había oído la fama de Salomón y de su reino, de su corte, ¿no? Y de todo. Pero note lo siguiente. Dice que la reina había oído que Salomón había alcanzado todo esto, y dice por el nombre de Jehová. Es decir, que claro, era ante las naciones existía ahora que la idea de que toda esa prosperidad se debía precisamente a qué, se debía a ese Dios que se llamaba Jehová, o que ahora le llamamos así, ¿no? Entonces, y vino precisamente para eso, y es interesante, porque cuando usted lee todo el capítulo, y entonces usted encuentra que la reina dice: lo que me habían dicho se queda corto, esto es mucho mejor todavía. Y le trajo regalos a Salomón, pero volvió más cargada de regalos de lo que vino. Entonces, claro, ese era el propósito. Igual algo así también ocurrió en el caso de Ezequías, ¿no? Cuando Ezequías es sanado de la enfermedad, hay una manifestación poderosa en los astros
que llamó la atención de los babilonios, y los babilonios vinieron también a preguntar. Desafortunadamente Ezequías cometió el grave error de no compartirles la verdad acerca de su Dios, sino que le mostró sus tesoros. Eso le costaría caro, ¿verdad? Pero bien, ese era el plan, ¿no? Que Israel mostrara al mundo, le diera testimonio de lo que ese Dios tan maravilloso puede hacer por una nación cuando esta nación entra en una relación de pacto con Él y se mantiene en esa relación de pacto, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Que no solo hay que aceptar el pacto, pero hay que mantenerse en esa relación de pacto. ¿Pero qué sucedió? Bueno, en vez de que las naciones, en el mismo gobierno de Salomón, ¿qué sucedió? Salomón deja de actuar sabiamente y entonces comienza a confiar ¿en qué? En alianzas políticas. Y esto lo lleva a entrar ¿en qué? Lo lleva a entrar en matrimonios ilícitos con las princesas de otras naciones, ¿no? Precisamente con el propósito de adquirir poder político y extender su imperio. Abandonó a Dios. Y como resultado terminó construyendo templos idolátricos y el colmo, adorando junto a sus esposas en estos templos. Y claro, esto no paró con Salomón. En los reyes que vinieron luego, ellos continuaron con esto. Después de la división del reino, precisamente las 10 tribus, que pasó a llamarse Israel, prácticamente no hubo un rey que fuera fiel. La idolatría cundió por toda la nación y esto contaminó a Judá. Entonces, en vez de que las naciones vinieran a conocer al Dios verdadero, a este pueblo que Dios había encomendado, en vez de eso, este pueblo que había sido llamado por Dios se va a las naciones alrededor, a las naciones paganas, y copia y se trae sus falsos dioses y sus ídolos. O sea, ocurrió exactamente lo contrario de lo que era el plan de Dios. Entonces, claro, como dice en Hebreos 9, ¿no? En Hebreos el capítulo 8 y el verso 9, dice, ellos no permanecieron en mi pacto, dice, ¿no? Entonces, claro, y precisamente hablando del pacto, no es que el primer pacto fuera distinto del nuevo pacto, no, es exactamente igual, es el mismo, ¿verdad? Y claro, tampoco es que Dios fue el que lo rompió. Dios no ha roto nada, Dios es fiel. Fueron ellos los que quebrantaron el pacto que Dios les había ofrecido. Y por supuesto, el colmo del rechazo que este pueblo hace de su Dios llega al final de los 490 años o 70 semanas proféticas que estaban apartados para ellos. Según la profecía de Daniel, precisamente en Daniel el capítulo 8 y el capítulo 9, ahí tenemos nosotros el tiempo de oportunidad que Dios daría a este pueblo. Si este pueblo en ese tiempo de oportunidad no cumplía la misión, entonces claro, ahí iba a terminar su tiempo, ¿no? Y claro, Dios sabía lo que iba a pasar, y por eso dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Precisamente al final de las 70 semanas, a la mitad de la última semana, entonces el Mesías es proclamado, ¿no? El Señor Jesucristo precisamente llega en el tiempo apuntado por la profecía. Esa es precisamente una de las garantías que tenemos, que es el verdadero Mesías prometido, ¿verdad? Y entonces, aparte de tantas otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, justo, pero ocurre que cuando el Mesías viene,
este pueblo que había recibido la encomienda de recibirlo y de proclamarlo al mundo, en vez de eso, ¿qué hacen? En vez de eso, lo que hacen es hacerle la guerra. ¿Tratar de qué? Tratar de desacreditarlo y, por último, precisamente llegar a la desvergüenza, diría yo, al colmo de su rechazo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, tenemos nosotros en los versos 14 y 15 ese triste acontecimiento, ¿no? Que precisamente le pone, diría yo, el sello del rechazo de este pueblo a su Dios. Sucede que Jesús ha sido entregado a Pilatos. Entonces, después que Pilatos lo interroga y dice: yo no hallo pecado en él, no hallo delito en él, este hombre es inocente, ¿verdad? Entonces, y de todas las acusaciones que ya había recibido de parte de los judíos, entonces, claro, Pilatos lo presenta y le dice: he aquí vuestro rey, he aquí vuestro rey. Y entonces dice el verso 15 del capítulo 19 de Juan: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Entonces Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y responden los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Entonces, claro, los principales sacerdotes aquí eran ¿quiénes? Eran los líderes de la nación, eran los representantes de la nación, eran los que habían servido como activistas para que todos aquellos que 7 días antes gritaban: Hosana el que viene en el nombre del Señor, ahora estén gritando: crucifícalo. Es terrible, por eso es que nosotros no debemos dejarnos llevar. ¿Por qué? Por lo que diga cualquier líder. No, nosotros para eso tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra defensa, este es nuestro sustento, ¿verdad? A veces los líderes conducen a sus pueblos por caminos que son equivocados. Y este pueblo fue conducido por los principales sacerdotes, dice, ¿a qué? Al rechazo definitivo de su Salvador, de su Mesías. Y nuestro, por supuesto, ¿no? Entonces dicen: no, ese no es nuestro rey, lo desconocemos, le damos la espalda, lo traicionamos. Esto fue equivalente ¿a qué? Esto fue equivalente a un divorcio, ¿no? Era el pacto que ya había sido comenzado, digamos, a ser violado, y que Dios les llamó por medio de todos los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, prácticamente todos los profetas los llamó: miren, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, renuncien a los ídolos, ¿verdad? Vuelvan. Y entonces, sin embargo, ellos insistieron en seguir su propio camino, y entonces, claro, llegan al colmo. Y yo diría que aquí este fue el sello final del rechazo. En otras palabras, comparando esto con un matrimonio, ellos le pidieron el divorcio a Dios. Entonces, Dios no tuvo más que precisamente concedérselos, ¿verdad? Porque Dios no fuerza a nadie. Dios nos ha dado el privilegio de libre albedrío. Nadie es mantenido en una relación de pacto a la fuerza. Nadie. Esto es sumamente voluntario. Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos muestra su amor, pero cada quien tiene que decidirlo, y tiene que decidir aceptarlo, tiene que decidir entrar en esa relación especial con Dios, y además de eso, mantenerse en esa relación. Y precisamente este rechazo y digamos, lo que habría de pasar con la nación ya había sido ilustrado por Mateo, por el Señor Jesucristo, y Mateo nos lo cuenta, ¿no? En el capítulo 21 y en el verso 19. Dice: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esa higuera precisamente representaba a Israel. Un árbol lleno de hojas,
ya debería tener fruto abundante. Y si dice Jesús tiene hambre, es decir, estaba ansioso de que los frutos que se esperaban de esta nación se hubiesen cumplido. Sin embargo, tenía todo su alarde de religión, toda su ceremonia, todas sus tradiciones, todo esto que los hacía aparentar como pueblo muy espiritual, era una farsa, era hipocresía. Precisamente usted puede leer el capítulo 23 de Mateo, en donde Jesús denuncia precisamente todo esto y lo condena, ¿no? Entonces, claro, esta es la higuera llena de hojas, pero sin fruto. No dio los frutos esperados, no dio los frutos para los cuales Dios le había hecho el llamado de ser su pueblo, su agencia evangelística, ¿verdad? Y entonces, claro, la higuera, y es interesante, ¿por qué? Porque, oiga las palabras de Jesús, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Y en Mateo, siempre en el capítulo 23 y el verso 38, después de que ha condenado toda esta hipocresía, Jesucristo les dice esta terrible sentencia. Les dice, he aquí vuestra casa, refiriéndose al templo, os es dejada desierta. Entonces, claro, el templo podía ser muy lindo, pero sin la presencia de Dios, ese templo no tenía mayor significado, pero no valía más. Y claro, y esta es la razón por la cual Dios, que tiene todo el poder para protegerlo y mantenerlo, en medio de cualquier catástrofe, de cualquier conflicto, no lo hace. Al contrario, el Señor Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Por qué? No tenía sentido que existiese si ellos habían rechazado a Dios. Entonces un templo sin Dios no es nada, no sirve. ¿Ya? Y entonces, claro, efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Así es de que, claro, el Señor fue bien claro, vuestra casa os es dejada desierta. No más serían pueblo de Dios, no más. Y por supuesto, cuando el Señor Jesucristo muere, recuerde que el velo del templo se raja en dos, desde arriba hacia abajo. Es una cortina bastante grande, ¿no? Se baja, se rompe de manera milagrosa. ¿Qué quería decir? Se acabó. Me rechazaron. Está bien, respeto su decisión, los dejo en paz, ¿verdad? Por supuesto, esto les traería la maldición que Dios les había advertido allá en Deuteronomio 28, ¿verdad? Así de que, claro, toda la diáspora y toda la destrucción de Jerusalén en el año 70 tenía que ver con esto, ¿no? Simplemente estaban cosechando lo que habían sembrado. El abandono del pacto con Dios, la traición, el divorcio, ¿no? Entonces, claro, habían sido pueblo eso, llamado precisamente para cumplir una misión. Ahora, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y eso no puede quedar así. Todas las naciones tienen que saberlo. Entonces Dios inicia ahora con otro grupo de gente. Con otro grupo de gente, ¿no? Sí, y claro, es como comentaba con alguien, cuando usted tiene un empleado y ese empleado no le hace lo que usted le ha asignado, no que hace lo que le da la gana y no es lo que usted le ha pedido, entonces ¿usted qué hace? Es simple, usted lo cambia, ¿no? Lo despide y contrata a otro, ¿verdad? Que sea responsable y que haga el trabajo. Entonces algo parecido es lo que Dios hizo, ¿no? Entonces este pueblo lo rechazó, lo traicionó, se divorció de él, rompió el pacto. Entonces ahora dice, bueno, pero todo el resto de las naciones tienen que recibir la bendición de conocer que el Mesías ya vino y que Dios es amor y que los ama y que hay oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces para eso entonces ahora comienza a edificar
otra nación que no va a estar reducida a los límites del linaje racial de la descendencia carnal de Abraham. Y es así como en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo nos cuenta que Jesús llama a 12 discípulos, ¿no? Que luego habrían de convertirse en apóstoles. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque el primer Israel se inicia con los 12 hijos de Jacob, ¿no? Y que normalmente los conocemos como los 12 patriarcas, ¿no? Entonces, ahora de nuevo comienza con 12, ¿no? Llama 12 discípulos. Y note que les asigna la misión que anteriormente le había sido asignada a los descendientes de Jacob, ¿no? A ese pueblo. Dice en Mateo el capítulo 28, los versos 19 y 20. Toda potestad me es dada, dice, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautízanlos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, claro, recuerde, levanta ahora a un nuevo grupo para que cumpla la misión que aquellos no habían cumplido. Porque todo el mundo debe conocer a este Dios maravilloso. Todo el mundo debe conocer que estuvo dispuesto a ¿qué? A tomar la humanidad para entregar su vida, para derramar su sangre, para que nosotros tengamos oportunidad de vida eterna y de que en nosotros se cumpla el plan original que no se cumplió ni en Adán, que volvamos nosotros a tener esa oportunidad. Y entonces, claro, levanta ahora a otro pueblo, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, establece también un pacto con este pueblo. Y esto es lo que algunos le llaman nuevo pacto, ¿no? Entonces, en realidad, el pacto no era nuevo, el pacto era el mismo. Lo que cambia es la gente con la que Dios está haciendo el pacto, ¿no? El primero había sido hecho con los descendientes de Jacob, con los que venían del linaje carnal, genético de Abraham. Ahora no. Ahora el pacto es con todos aquellos que deciden aceptarlo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de todas las naciones de la tierra. Acaba de nacer entonces aquí, con este llamado y esta asignación de la misión, el nuevo Israel de Dios, el Israel del nuevo pacto, la iglesia cristiana. Y claro, entonces esto entonces ahora nos permite entender algunos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento acerca precisamente de la descendencia de Abraham y acerca de quién es judío y quién no lo es. Y vamos entonces a mirar esto, ¿no? Dice, y claro, no olvide, antes la agencia evangelística de Dios para el mundo eran los descendientes de Jacob. Esos eran, ¿verdad? Pero ellos no cumplieron. Ellos rechazaron, ellos traicionaron a Dios. Se volvieron idólatras, hipócritas, ambiciosos, orgullosos y egoístas. Rechazaron a su Mesías. Claro, hubo un remanente, ¿no? Pero la mayoría de los seguidores de Jesús precisamente venían de ahí. Pero ellos, claro, fueron un remanente. La nación como nación los rechaza. Pero los judíos ahora como personas individuales siguen teniendo la misma oportunidad que cualquier otra nación de la tierra para venir a Jesús, ¿no? Y entonces, ahora, notemos lo que dice el capítulo 2 del libro de Romanos en los versos 28 y 29. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces,
Pablo está diciendo bien claro. Mire, antes, dice Pablo, los judíos se reconocían porque eran circuncidados en la carne a los 8 días. Entonces se les cortaba el prepucio y entonces esa era la circuncisión, esa era la señal. Pero Pablo dice ahora no, que circunciden a alguien no lo hace judío, dice. El judío espiritual, en otras palabras, el que forma parte del Israel espiritual, del Israel de Dios, es aquel, dice, que ha circuncidado su corazón, que ha tomado la decisión espiritual de ¿qué? De entrar en una relación de pacto con Dios. Ese es el judío ahora. De tal manera que alguien puede venir de la descendencia carnal de Jacob, pero si no ha hecho esta decisión por Cristo, no es judío. No es judío. No es un judío espiritualmente hablando. Y dice en Romanos, el capítulo 9 y el verso 6, dice esto, ¿no? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y entonces, claro, ahora la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿cuántos de esos que están allá en ese conflicto en el Medio Oriente son verdaderamente israelitas? Y aquí Pablo dice, no todo el que desciende de Israel son israelitas, porque los israelitas verdaderos, los auténticos, los pueblos de Dios ahora son aquellos que han entrado en una relación de pacto con Dios, que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No son los que vienen según la carne. Entonces, y por eso la palabra es clarísima, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿no? Y entonces dice, en Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 7 dice, sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Esto no es claro. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha entrado en esa relación de pacto con Dios? ¿Usted ha puesto su fe en Dios sobre todas las cosas? Entonces aquí la palabra es clarita, dice, los que son de fe son los descendientes de Abraham. Si usted es de fe, usted es descendiente de Abraham. Usted entonces ahora es un judío espiritual. Forma parte del Israel espiritual, del nuevo Israel, del Israel del nuevo pacto. ¿Ah? Y en Gálatas siempre en el verso 29 del mismo capítulo 3 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, más claro no se puede. Entonces todos estos que dicen ahora, o que el mundo piensa que son judíos, que son israelitas, la Biblia dice no son. ¿Por qué? ¿Por cuál es la condición? La condición es ser de Cristo. La condición es ser de fe. Esa es la condición. La condición es entrar en el nuevo pacto. ¿Ah? Entonces, y en Efesios, y es interesante, ¿verdad? Porque Pablo le escribe aquí a los Efesios. Los Efesios, que eso era parte de Grecia, ¿no? Dice, Efesios capítulo 2 y el verso 12, dice, en aquel tiempo, es decir, antes de que entraran en una relación de pacto con Cristo, antes de que lo aceptaran, en aquel tiempo, dice, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo le está diciendo a los Efesios, antes de que ustedes recibieran a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ustedes no tenían la ciudadanía de Israel, dice. Entonces, dice, alejados del pacto, alejados de las promesas, dice, sin Dios en este mundo. Pero, cuando aceptan a Cristo, ¿ahora qué? Ahora adquieren la ciudadanía de Israel. ¿Usted ya aceptó a Cristo? Entonces, usted ya adquirió la ciudadanía de Israel. Ahora usted ya no es ajeno al pacto.
Ahora usted ya no es ajeno a las promesas. Todas esas cosas que Dios ha querido dar a su pueblo, entonces son para usted. Si usted es de Cristo. Y está claro. Entonces, claro. Y todo, no importa dónde nazcan, no importa de dónde estén, de qué linaje vengan, todos. Si son de Cristo, son hijos de Abraham y usted tiene la ciudadanía de Israel. Y al revés. Alguien puede haber nacido ahí mismo en Jerusalén. Pero si no tiene a Cristo, entonces no tiene la ciudadanía del Israel del nuevo pacto, ¿verdad? Y todo aquel otro que ellos traicionaron. Ese pueblo no sigue siendo más pueblo escogido. El pueblo escogido ahora es la iglesia del Señor. ¿Ah? Y entonces, por eso en Gálatas en el capítulo 3 y en el verso 28 dice, ya no hay judío ni griego. Esa división que había antes y era terrible, ¿no? Porque cuando construyeron el templo, construyeron un atrio en donde los gentiles no podían pasar de ahí. Y si ahí había un rótulo, y ese rótulo decía que si se pasaban de ahí, entonces ellos los iban a matar, así. Entonces claro, en la iglesia eso ya no existe. Ya no existe. Dice, ya no hay judío ni griego. Entonces, recuerde lo que decía allá en Números 15:15, un mismo estatuto tendréis. Aquí no hay razón para estar diciendo esto era para los judíos y esto es para nosotros, ¿verdad? No es que unos tienen un destino, un tratamiento diferente, una manera de salvación distinta y los otros distinta. No es así. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, un mismo estatuto tendréis. La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice, Dios juzgará a todos por igual. ¿Ah? Y entonces dice, ya no hay judío ni griego. Esto de andar hablando y de andar diciendo que uno es judío y el otro es gentil y que nosotros como gentiles esto y lo otro, hermano, saque eso de su mente. Delante de Dios no hay acepción de personas. El Santiago dice que debemos vivir como que habremos de ser juzgados por la ley de libertad. La misma ley será aplicada absolutamente a todo el mundo. Entonces, y claro, hablando precisamente de estos que vienen probablemente del linaje de Jacob, porque hay muchos que son solamente judíos culturalmente, por ejemplo, los que vinieron de la región esa indoeuropea, y que ahora, pues sí, ellos se presentan como judíos, en realidad ni siquiera son descendientes de Jacob, según la carne, ¿no? ¿Verdad? Ellos son prosélitos, que aceptaron precisamente el judaísmo, ¿no? Y entonces y se asimilaron a su cultura. Pero ni siquiera eso, ¿no? Entonces, dice Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 9. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Le está hablando a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y dice luego, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, es claro, ¿verdad? Cuando alguien comete o renuncia o se comporta de una manera que no tiene nada que ver con el Evangelio, dice acá que aunque digan que son judíos, no lo son. Y Dios le pone aquí una viñeta que es triste, que es terrible. ¿Por qué? Porque dice que ellos blasfeman. Dice que son sinagoga de Satanás. Entonces, y claro, este no es un verso único. Luego, en el capítulo 3 y en el verso 9 de Apocalipsis, de nuevo vuelve a decir, dice, he aquí, yo entrego, dice, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, claro, lo que hace judío a una persona precisamente es la aceptación de Cristo por la fe. Es
la decisión de entrar en una relación de nuevo pacto. Alguien puede venir directamente del linaje de Jacob y nacer carnalmente así, pero eso no va a ser un verdadero judío, un judío espiritual, miembro del pueblo de Dios, a menos que acepte a Jesucristo como el Mesías y viva de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y por eso aquí dicen ser judíos y no lo son. Entonces ahora los ojos del mundo están allá en el Medio Oriente pensando que ese es el pueblo escogido de Dios, que esos son los judíos y que Dios tiene privilegios con ellos y que por eso ellos pueden hacer lo que les da la gana. No. Eso es un error. Eso tiene su origen en una falsa interpretación de las profecías, que precisamente fue inventada para distraer a la gente, para que la gente tuviera una idea falsa del anticristo, para dirigir la atención en otra dirección. La Biblia es bien clara y la Biblia da todas las evidencias de quién es el anticristo, ¿verdad? Y los reformadores, como Martín Lutero, Van Hus, Latimer y todos ellos basados exclusivamente en la palabra de Dios, entendieron claramente que el anticristo es precisamente el poder que tiene su sede en el Vaticano, ¿verdad? Pues léase el capítulo 17 de Apocalipsis y ahí encuentra todas las evidencias, ¿no? Aparte de que las encuentra en el libro de Daniel también, en Tesalonicenses, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero lo que quiero decir es que precisamente distraer la atención a esa realidad es lo que llevó a crear interpretaciones proféticas equivocadas, como el futurismo o el preterismo, decir que el anticristo ya pasó, que era Antíoco Epífanes, o que vendrá en un futuro, ¿verdad? Y que todo se centra alrededor de este pueblo que fue establecido de nuevo en 1948, que es el pueblo de Dios. Hermano, querido amigo, eso no es pueblo de Dios, ¿verdad? Pueblo de Dios es la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, claro, los que son del linaje de Abraham porque son de fe, los que son de Cristo y por lo tanto han adquirido la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual, estos han entrado en una relación de pacto con Dios. Y claro, esta es la tercera vez que digo esto en esta reflexión. El pacto es el mismo. Es el mismo. El pacto no es distinto. Fíjense lo que dice en Hebreos, en el capítulo 8 y en el verso 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Precisamente aquí, esto es el Nuevo Testamento. Aquí ya no está hablando de ese Israel que rechazó a su Dios, que conspiró para que su Mesías fuese asesinado. No. Está hablando del Israel del nuevo, ¿no? Del Israel espiritual, de la iglesia cristiana. Está diciendo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Ahora note, pondré mi ley en la mente de ellos. Sobre su corazón las escribiré. Y seré, ojo, a ellos por Dios. Y, ojo, ellos me serán a mí por pueblo. Claro, usted no puede ser pueblo de Dios sin Cristo. Usted no puede ser pueblo de Dios si usted no le da permiso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le escriba su ley en su mente y en su corazón. Entonces es que usted adquiere la ciudadanía de Israel, como dice en Efesios 2:12, ¿no? Entonces es que usted entra en una relación de pacto. ¿Y ahora qué? Ahora usted recibe el estatus de heredero según la promesa. Y Dios, el Creador, el Dios verdadero, ahora viene a ser su Dios. Y usted llega a ser parte de su pueblo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces ahora, lo que está pasando en Medio Oriente, mire, a veces me han preguntado, mire, ¿y qué? No, y yo les digo, mire, el mundo está lleno de maldad. No hay un país donde toda la gente sea buena ni donde toda la gente sea mala. No. Entonces, claro, hay unos que son odiosos
que son criminales, en un lado y en el otro, ¿verdad? Y en un lado y en el otro hay gente inocente. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ese tipo de cosas? Nuestra actitud debe ser, Señor, por favor, ¿verdad? Para ese conflicto. Por favor, defiende a los inocentes. ¿Ah? Entonces, y no, ¿cómo se llama? Tomar partido. Esa no es nuestra lucha. Efesios dice bien claro, nuestra lucha, dice, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires, ¿verdad? Entonces, claro, nuestra misión como pueblo de Dios, como nuevo Israel, como Israel espiritual, es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y claro, no puedo terminar sin decirle, si usted no ha entrado en una relación de pacto con el Señor, venga, ahorita es tiempo todavía. Adquiera la ciudadanía del verdadero Israel, no de ese Israel falso, ¿verdad? No. Sea heredero de la promesa. Reciba a Jesucristo como su Rey y su Señor.